Candidatos presidenciales de derecha. Nos encontramos en el Palacio Aristía, el lugar del candidato que la derecha llevó para las elecciones presidenciales del año 1938, Gustavo Ros Santamaría. El Palacio Aristía se construyó en el año 1917 y es obra del arquitecto Alberto Cruzmont. Gustavo Ros llegó a vivir aquí en el año 1934. Tal y como podemos ver en este artículo de un periódico izquierdista, aquí se critica que Ros, candidato de derecha, vive en un lujoso palacio, mientras que su opositor, el radical Pedro Aguirre Cerda, proviene de una casa mucho más humilde en el pueblo de Pocur. Como dato freak, el presidente Piñera, también de derecha, trató de convertir este palacio en la residencia presidencial para el bicentenario, pero el proyecto no prosperó. Gustavo Ros, ministro de Hacienda en el segundo gobierno del presidente Arturo Alessandri, fue apodado el mago de las finanzas por su capacidad para sacar adelante la economía chilena luego de la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, sus detractores lo apodaron el ministro del hambre, debido al alto costo social que tuvo su gestión. Como candidato, se le criticaba que no tenía programa de gobierno, y como persona recibía más críticas aún. Tenía fama de ser una persona clasista y autoritaria, que no le gustaba hacer campaña y que pasaba más tiempo en Europa que en Chile. De hecho, se dice que hablaba con acento afrancesado, tal y como podemos ver en estas caricaturas de la época. Todo esto contribuyó a su derrota contra el candidato del Frente Popular, el radical Pedro Aguirre Cerda. Por primera vez en la historia, la centroizquierda llegaba al poder en Chile, dejando a la derecha fuera de la moneda por un largo tiempo. 1942. En las elecciones presidenciales del 42, la derecha no llevó candidato propio, sino que apoyaron al expresidente Carlos Ibáñez del Campo. Ojo, eso no quiere decir que el general Ibáñez haya sido de derecha, no necesariamente al menos. Oficialmente, el exdictador compitió como un independiente apoyado por los partidos conservador y liberal. Según el historiador Joaquín Fernández, a Ibáñez lo podemos calificar como un populismo a la chilena. Otros incluso lo califican como centroizquierda. Y en el hipotético caso de que Ibáñez hubiese ganado, lo más probable es que habría terminado gobernando con todos los partidos, como finalmente se dio en su segundo gobierno a partir de 1952. Pero lo concreto es que la elección del 42 la ganó nuevamente un radical, Juan Antonio Ríos. 1946. Para esta elección presidencial, la derecha no llevó un candidato, sino dos. El Partido Liberal llevó como candidato presidencial a Fernando Alessandri, hijo del expresidente Arturo Alessandri Palma, mientras que el Partido Conservador levantó la candidatura del doctor Eduardo Cruz-Coke. De tendencia social cristiana, el Dr. Cruz-Coke se desempeñó como ministro de Salud entre 1937 y 1938 bajo el segundo gobierno del presidente Arturo Alessandri. Como ministro logró sacar adelante la Ley de Nutrición Madre e Hijo y la Ley de Medicina Preventiva. Fue también uno de los grandes líderes de la Falange, la antecesora de la democracia cristiana. No solo brilló en política, también fue un brillante científico, pionero de las ciencias biomédicas en Chile y uno de los principales impulsores de la energía nuclear en nuestro país. Si bien nunca llegó a la presidencia, el doctor Cruz-Coke dejó un vasto legado, y no solo un pasaje con su nombre. La energía nuclear y todos los avances que se han producido en nuestro país fueron iniciados por Cruz-Coke. También el medio litro de leche, una política que hoy todo el mundo asocia a Salvador Allende, pero que comenzó cuando Cruz-Coke era ministro de Salud, y por cierto, gran amigo de Salvador Allende. Eran otros tiempos, cuando médicos con ideologías distintas tenían mucho que conversar. Hay que destacar, eso sí, que la Ley de Nutrición Madre e Hijo de Cruz-Coke era de carácter asistencial, o sea, está orientada a los sectores más vulnerables del país, pero fue el antecedente que le permitió al presidente Allende convertir al medio litro de leche en una política ya no focalizada, sino universal 3 décadas después. Como ya dijimos, Cruz-Coke perdió la presidencial del año 46, pero sacó más votos que Fernando Alessandri. El ganador de dicha elección fue nuevamente un radical, Gabriel González Videla. 1952. Para las elecciones presidenciales de este año, la derecha nuevamente llevó como candidato a un pariente del expresidente Arturo Alessandri. Claro que no un pariente sanguíneo. Nos referimos a Arturo Mate Larraín. Mate estaba casado con Rosa Ester Alessandri Rodríguez, hija de Arturo y hermana de Jorge. Arturo Mate y su esposa Rosa Ester vivieron aquí en el pasaje Phillips. Miembro del Partido Liberal y de profesión abogado, Mate fue ministro de Hacienda en 1943 y se desempeñaba como senador al momento de la elección del año 52, donde finalmente fue reelecto el presidente Carlos Ibáñez del Campo. 1958. Para los comicios presidenciales de ese año, la derecha otra vez llevó como candidato a un hijo del León de Tarapacá, el ingeniero Jorge Alessandri Rodríguez, y por primera vez en 20 años ganaron. Si bien ganó por muy pocos votos, Alessandri, también conocido como el Paleta, terminó siendo un presidente muy popular.
Todavía hoy muchos recuerdan cómo se iba caminando a La Moneda desde este mismo departamento y cómo volvía a la hora de almuerzo a este mismo pasaje para comer con su cuñado, Arturo Mate. El sello de su gobierno fue justamente la austeridad, la eficiencia y el patriotismo. De su primera campaña trascendieron dos cosas. Por un lado, el legendario afiche de A usted lo necesito, del artista Jorge Coque Delano. Y por otro lado, su jingle de campaña, una adaptación de la canción norteamericana The Yellow Rose of Texas. Alessandri, que es firmeza y que es puro corazón, llegará a la presidencia porque tiene la razón, apoyando siempre al débil con justicia y gran valor, seguirá la trayectoria que dejará el león, porque el hombre independiente, capaz y conocedor, es el único que puede mejorar la situación. Es por eso en todo Chile solo se escucha una voz: Alessandri, presidente, Alessandri se la triunfador. Les puedo asegurar que cumpliré fielmente lo ofrecido al país. Haré un gobierno estrictamente nacional y con absoluta independencia de toda subordinación a partidos políticos. 1964. En esta elección presidencial, nuevamente la derecha no llevó a un candidato propio, sino que apoyaron a un militante del Partido Radical. Nos referimos a Julio Durán. La revolucionaria década de los 60 fue fatal para la derecha. El auge de los partidos de izquierda y revolucionarios hacía temer un inminente triunfo de Salvador Allende. El presidente Alessandri, dado que tenía minoría en el Parlamento, se vio obligado a sumar a los radicales en su gabinete. Estos aceptaron con una condición: hacer una reforma agraria. Con la cancha corrida hacia la izquierda en esta elección presidencial, no era viable llevar como candidato a un conservador o un liberal. Así que el oficialismo optó por apoyar a un senador radical, anticomunista y del ala derecha del partido. Si bien el candidato oficialmente fue Julio Durán, tras el mítico naranjazo en Curicó, la derecha optó por cambiar de estrategia y apoyar al demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, quien ganó por paliza dicha elección. Durán, por su parte, si bien no bajó su candidatura, en la práctica hizo muy poca campaña y sacó un escuálido 5% de los votos. 1970. En esta elección, la derecha se la jugó nuevamente por Jorge Alessandri. En esta oportunidad, el exmandatario debió competir contra el candidato del oficialismo, el demócrata cristiano Radomiro Tomic, y contra el abanderado de la Unidad Popular, el doctor Salvador Allende. El senador socialista iba por su cuarta candidatura presidencial y logró finalmente imponerse con la primera mayoría de los votos, por lo cual Salvador Allende fue electo presidente en las elecciones presidenciales de 1970. Consecuentemente, Jorge Alessandri perdió la reelección. 1989. La derecha llevó como candidato a Hernán Vigi. Claro que muchos también incluyen a Francisco Javier Errázuriz Frafra como un segundo candidato de derecha en estas elecciones. El exministro de Hacienda de la dictadura era famoso por su estilo deportivo y medio hippie, de ahí que su propaganda explota bastante tanto la zapatilla como su cabellera. La elección del 89, la primera elección presidencial en casi 20 años y la primera post-golpe de Estado, fue ganada por el demócrata cristiano Patricio Aylwin. 1993. Nuevamente la derecha llevó más de un candidato para esta elección presidencial, y nuevamente uno de esos candidatos era un miembro del clan Alessandri. Nos referimos al senador Arturo Alessandri Besa. Pero además, a la derecha de Arturo Alessandri Besa surgió la candidatura del independiente de derecha, José Piñera, exministro de Pinochet. Claro que esta elección presidencial la ganó otro candidato que también tenía nombre de expresidente. Nos referimos al demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 1999. La elección presidencial de 1999. Cambio de década, cambio de siglo y cambio de milenio. En este contexto, el candidato de la derecha es el candidato del cambio. Nos referimos a Joaquín Lavín. La última elección presidencial del siglo XX chileno terminó en empate. A segunda vuelta, la primera de nuestra historia, pasaron el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, y el abanderado de la Concertación, Ricardo Lagos. Este último se impuso por un estrecho margen. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Les gustó alguno de estos candidatos? Y aún más, los que tienen más edad. ¿Alcanzaron a votar por alguno de ellos? ¿Alguna vez votaron por Vigi? ¿O por José Piñera? ¿O por Joaquín Lavín?